Benditos y bendecidos días para todos. Soy Germán Moncada Blanco, periodista con más de 30 años de ejercicio profesional. Durante mi vida he contado muchas historias de todo tipo, pero sobre todo he cubierto noticias del enorme daño que nos hacemos entre hermanos. Ya no quiero contar cosas feas. Hoy me ocupo de ser el realizador de este maravilloso proyecto que hemos titulado Todos tenemos una historia que contar, en la que vamos a ser testigos de las tantas cosas buenas que Dios hace por nosotros. Entonces déjese llevar y quien quita que pronto sea usted la persona que nos quiere contar su historia. Bueno, por fin comenzamos después de tanta espera. Bendito Dios que estamos aquí desde Villavicencio. Nos alegra muchísimo poder comenzar este podcast que hemos titulado Todos tenemos una historia que contar. Hoy desde el Taller de Belén, un sitio del que vamos a hablar, porque consideramos que el servicio social de nosotros los periodistas debe ser amplio y muy participativo. Hoy hemos escogido este sitio muy especial para que hablemos de un tema profundísimo que afecta a muchas familias, que es la drogadicción. Y para eso tenemos un invitado súper especial, que es José Manuel. José Manuel, hermano, buenas tardes. Germán, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Gracias hermano, por venir, por visitarnos. Bienvenidísimos todos los que quieran. Las puertas de Taller de Belén están abiertas siempre. ¿qué es el Taller de Belén? Primero. Bueno, Taller de Belén es una casa que tiene el nombre de fundación, pero que es más casa de acogida para las personas que están en alguna adicción. Llámese droga, llámese alcohol, llámese ludopatía. Hay gente adicta al juego, ¿cierto? O solamente el abandono que presentan algunas personas, ¿cierto? Nos dedicamos acá, el Señor creó esta casa con la intención de brindar no solamente techo, vestuario y alimentación, sino la forma de regresar a la esencia de ser humano con Dios. Entonces eso implica unos valores, eso implica devolverse a decir dónde fue que me equivoqué y dónde puedo retomar mi camino. ¿Cuánto tiene la fundación trabajando en Villavicencio? Bueno, la Fundación trabajando en Villavicencio, ahorita el 24 de diciembre del año 2026 vamos a cumplir 10 años. 10 años. ¿Cómo nace? O sea, ¿dónde dice, oiga, José Manuel, haga algo por la gente? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una locura porque yo iba por la calle normal, ¿cierto? No pensaba en esto jamás, sino yo iba caminando por la calle y el Señor me dijo, venga, usted está desocupado, métase acá. Así de sencillo. ¿Métase a dónde? Métase acá. Yo lo tengo a usted elegido para hacer eso. Resulta que en un momento de mi vida yo tuve una experiencia muy, muy fuerte de mi vida, ¿cierto? Sí. Tuve un fracaso tremendo, no conocía nada de Dios, no sabía nada de Dios, y la única solución que dio José Manuel fue quitarse la vida. Pensé en eso. Sin Dios uno es capaz de hacer lo que sea, se le vienen las ideas que sea. Hoy en día le agradezco porque me habría perdido una vida maravillosa, me habría perdido de muchas cosas. Entonces, digamos que en ese momento, cuando pasó el acto como tal, cuando yo intenté ya hacer lo que iba a hacer atentando contra mi vida, sentí la presencia del Señor muy cerca y eso transformó mi vida. Entonces yo le dije, listo, lo reconozco de aquí para allá como es. Y cuando me acerqué empecé a darme cuenta que tenía toda mi vida destrozada por completo. O sea, yo pensé que había hecho las cosas bien, ¿cierto? En lo humano. En lo humano. En lo humano. Yo me medía con economía, Germán, ¿sí? Y yo decía, si me va bien económicamente, Dios está agradado conmigo. La tristeza de la sociedad de creer que una persona es exitosa cuando tiene dinero. Mire Total. para dónde vamos. Total. Yo efectivamente en la economía estaba súper bien. Todas las personas, yo tenía aceptación del grupo donde caminaba. ¿Por qué? Porque yo era el que pagaba. Entonces, si hay una parranda, entonces yo era el que pagaba todo. José Manuel, José Manuel. Qué bacano con el hombre, tráiganlo. Los hacía reír, les echaba chistes, entonces era muy bueno, ¿cierto? Pero con Dios no era así. Con Dios las cosas no estaban de esa manera. Cuando me pasó eso y empecé a darme cuenta, resulta que
sucedió la situación que dije, si de aquí para arriba me dedico la vida entera a servirle a Dios, no alcanzo a pagarle la deuda que tengo con él, de todo lo malo que hice. Y él me cogió y me transformó por completo, me hizo una transformación de vida bastante profunda, me cambió de amigos en adelante. Y en esa transformación, ¿cómo entra? Venga, hermano, vaya a ir, vaya en el taller. Bueno, entonces yo en algún momento de mi vida estuve en Puerto Lleras, México. En ese municipio yo tuve mucho contacto, colaboré, trabajé, me lucré del narcotráfico, ¿sí? Eso no es una mentira en mi vida y pues me iba supremamente bien, pero no sabía el daño que yo estaba haciendo a las demás personas porque yo me veía en una línea donde si yo no mato, si yo no cojo un arma, ¿cierto? Entonces yo no estoy siendo tan malo. No, estaba siendo cómplice, exactamente igual de malo. Cuando la gente, la vida no les funciona, dicen, pero ¿por qué me va mal si yo no he matado a un cura? Dice la gente. Sí, correcto. Pero no nos damos cuenta de las cosas que hacemos mal. Cuando el Señor vio que el arrepentimiento era de verdad, que yo le dije, ¿qué hay que hacer? Me empezó a llevar al monte Tabor cuando estaba el padre Ángel Guzmán. Arriba en Buenavista. Arriba en Buenavista. Estuve 4 años allá. Y pues allá se hacía el proceso de confesión profunda. Aprendí muchas cosas, muchísimas. Le agradezco tantísimo al padre Ángel, al equipo que trabajaba con nosotros. Eran un equipo y le trabajábamos muy bien, ¿cierto? Y entonces, a partir de ahí, en algún momento, yo iba mucho a adoración porque lo requería el trabajo allá. El trabajo espiritual allá era fuerte. Requería muchísimo Santísimo. Yo lo visitaba demasiado. Y una noche que venía del Santísimo de la parroquia María, Madre de la Iglesia, Caudal. Yo venía bajando como a las 12 de la noche y llegué a lo que antiguamente era el Hotel Rosario. Llegué a esa esquina. Y empecé a mirar un habitante de calle, ¿cierto? Que pedía ayuda, que salía siempre que, regáleme una moneda, yo quiero que me regale una moneda. Me acuerdo la retaíla que él tenía como si fuera hoy. Él decía, yo soy feo, pero no soy malo. Yo soy recreacionista de niños abajo en el Guatiquía. Necesito comprar 65 helados, regáleme una moneda. Oiga, ya se aprendió lo que decía, ¿no? Pues cómo no me de tanto verlo. Hay una cantidad de anécdotas tremendas. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el hombre? Espera que es que le estoy sacando la historia, hágale. Listo, tranquilo. Entonces, resulta que yo empecé a mirarlo a él y un jueves, que era la predicación en el Tabor, ese día yo les hablé, tal vez fue el Señor por medio mío, pero se les habló sobre el abrazo. Entonces yo dije, bueno, abrazar al que está al lado de ustedes es muy fácil. Sí. Y yo puedo decirlo abrazo gente perfumada, en el nombre de Cristo, claro. De hecho, habían 2 mujeres ahí muy bien arregladas. Yo decía, yo puedo quedarme ahí diciéndole, te estoy abrazando en el nombre de Cristo. Y es muy fácil. Pero ¿será que esa misma situación la tenemos y ese mismo amor y esa misma entrega para el habitante de calle que está en la esquina de Autorollins? Se me vino a mí eso. Y cuando el de los 65. Y cuando uno habla en el nombre de Jesús, al primero que le cae es a uno. No puede que enseñe y transmita las cosas José de Dios. Manuel. Pero lo primero fue para mí. ¿Se vino a buscar el habitante para un abrazo? Yo bajé como a la 1 de la mañana y llegué ese día y dije, abrí el carro, me bajé, le dije, venga viejo, y le doy ese abrazo con todo el amor del mundo. Me imagino que olía sabroso, ¿no? Pues después nos dimos cuenta y me enteré, y hacía 7 meses no se bañaba. Entonces ya pueden ustedes darse cuenta. Si usted lo encuentra hoy, ese personaje le va a decir, yo nunca olí feo. Claro, a él no le tocaba olerse, pues no hay problema, ¿cierto? Sí. Pero ese día le di ese abrazo, ya sin... anteriormente me había puesto una prueba al Señor y yo le respondí muy mal, o sea, me dio asco de un enfermo, ¿sí? Hice el rechazo, yo entendí después y dije, no Señor, es Jesús que está en esta persona necesitada. Y ese abrazo le cambió la vida a ese señor. Ese abrazo lo transformó tanto y tal vez había esperado ese abrazo con sinceridad y con amor de Así Cristo. Lo sintió. Correcto. De hecho yo descubrí, le cuento algo, hermano.
De hecho, yo descubrí que uno puede amar a otro hombre sin necesidad de tener otra inclinación sexual, ¿cierto? No, uno puede amarlo en el amor de Cristo. El amor de los hermanos en Cristo. Muy bien. Entonces yo empecé a sentir una vaina chévere por él y él por mí también. Entonces yo subía Y por ya él. empezaron a compartir. Claro, entonces yo cuando subía, ya nos volvimos los parceritos y él me decía, mi rey, venga, mi rey. Y entonces yo lo subía al carro, ya sin pensar si estaba sucio, si no estaba, ya no me importaba lo que pasara, si el carro se va a manchar, si va a quedar oliendo feo, no, ya no me interesaba a mí. Y a él tampoco iba por el dinero. Por lo de la mentira de los... Si no de los- se sentaba y me decía, yo quiero que usted me escuche. Nos pegábamos unas conversadas con ese hombre en el carro, una hora, hora y media. Eso sí, todas las veces le cuento algo, hermano. Todas las veces que salí de ahí, todas las veces me decía, ¿en la liga? Me acuerdo que cuando eso yo vivía... Pero sí le daba dinero, ¿se Cuando ve? eso vivía muy alcanzado, una vez la tengo muy presente, tenía un billete de 20.000 azulito y uno de 5.000 verde, acá en el bolsillo de la camisa. No tenía más. Y no tenía futuro de que, bueno, ya vamos a comenzar, aquí Sí. hay dinero, no. Ese era mi capital. Y entonces, Que le doy. no, La llegó y pregunta. dijo, ¡la liga! Y yo saqué el verde, el de 5.000 y se lo pasé y me dijo, el azulito me alcanza para más. La plata es tuya, señor, y lo cambié y le entregué el azul. Le dio el billete de 20.000 y se esté con los Sí, 15. correcto, ¿cierto? Entonces, yo tomé la decisión equivocada, arriesgada, como su merced la quiera llamar, y las personas que están viéndonos, también como lo quieran llamar, un acto de irresponsabilidad, de fe. De darle el amor a dinero, Cristo. ¿verdad? No, el dinero era lo de menos. Venga, yo José no Manuel, tenía- un paréntesis. Porque es que cuando en las familias hay un hijo, un hermano, un tío y sabemos que está en condición de drogadicción, le piden a uno dinero y uno muy difícilmente les da dinero, José Manuel. ¿Usted no, Yo usted no quisiera- pensó, dijo, si yo le doy este dinero, él se lo va a gastar en droga? Yo quisiera responderte esa pregunta más adelante. Sí. ¿Sí? Ok, Que ok. no se nos olvide, Ok. pero entonces voy en lo que... en lo Vamos que- a seguir hilando. Vamos ok, a ok. seguir hilando para que no nos perdamos, ¿cierto? Entonces yo cometí un error, imprudencia, acto de fe, como lo quieran llamar, y me lo llevé a mi casa. Lo recogí de la calle a mi casa. Y me lo llevé. De hecho, el día que lo recogí, eso es una historia Para otro programa. fácilmente... No, para unos 2 programas. ¿Por qué lo llevó para la casa? Porque bañarse? yo reconocí a Cristo en él. En él. En mi corazón yo vi a Jesús necesitado. Y sin dudarlo, lo cogí, me lo llevé y lo llevé a una parte donde tenía yo, digamos, como la administración de una finca, ¿cierto? Pero estaban los míos allá. Y allá me lo llevé y me hizo las embarradas que usted quiere imaginarse. Allá se me escapó 3 veces. Ah, pero usted le dio vivienda Vivienda, comida, todo, me lo llevé allá y él llegó, yo lo dejé allá y me vine y se volaba. y entonces no, al otro día se levantó y le digo a los que estaban allá, él me trajo, pero es que yo soy el socio de la finca, yo soy, mire, casos que pasaron, voy sin perdernos el hilo, casos que pasaron. Nosotros teníamos un impulsor, ¿cierto?, de una marca que no la menciono, pero es una marca fina. Sí. Ese impulsor hoy en día puede estar valiendo 3,5 millones, 4 millones de pesos. Y teníamos que cambiarle un fusible. No estaba funcionando porque tocaba cambiarle un fusible. Habíamos colocado uno de repuesto mientras se llevaba el fusible de ese. No me diga que se lo llevó. Y él llegó y lo sacó y lo cambió por 20,000 pesos para comer dulces en el pueblo. No. Por ejemplo, cosas como Sí, esa. esos detalles. Entonces yo decía, ay Dios mío, Señor. este Jesús me salió como raro, este Jesús está como muy, me daba como piedra raro. Pero él empezó a orar, empezó a aceptar varias cosas, siempre he entendido y he tenido presente, Germán, que no es solamente decirle a Dios, Señor, Señor, porque no es suficiente. Hay una vida sacramental, eso es lo que yo he experimentado y es lo que ha dado resultado acá. Una vida sacramental. Y él resulta que tenía bautismo, tenía primera comunión, tenía confirmación, pero hacía como 35 años no se No se confesaba. confesaba. Pues resulta que aceptó, se preparó para una buena confesión, se arrepintió. Yo le pedí el favor a un sacerdote de mucho servicio
Cuando fuimos hasta allá, duraron como 2 horas y media, el sacerdote casi sale para psiquiatría. Y de lo que el Señor le contaba, Ese tipo de la confesión. correcto, pero salió diferente. Y después de eso, hizo una indulgencia plenaria donde las clarisas y ese tipo cogió otro rumbo completamente distinto. De hecho, él mismo cuenta que después de esa indulgencia plenaria, él, digamos que él sentía el sabor en la boca agradable de las pipas, de lo que consumían. Sí. Y dice él que a partir de esa indulgencia plenaria le cogió rabia y le cogió asco. El sabor no era bueno. No, o sea, ya no tenía ese deseo de consumir porque él lo sentía sin consumirlo, ¿cierto? Sí. Sentía la ansiedad, o sea, sentía la necesidad. A partir de esa ya el tipo empezó a, o sea, qué cosa como tan, que se sanó. Tan asquerosa, tan desagradable. ¿Él fue la base del taller? Correcto. Entonces, ¿y en qué momento, cómo ligan? Entonces resulta que un día, yo me acuerdo tanto que me llevaron a un grupo a darles testimonio de lo que había pasado. ¿Con el señor de la calle? Con el señor de la calle. Yo fui a dar testimonio y todas las personas maravilladas, fascinados. Lo llevaron, ¿verdad? Claro, y me abrazaban, les provocaba sacarme así, mejor dicho, sí. Y a mí eso, digamos que no me gusta y lo siento que ojalá el Señor proteja mucho de eso, porque la vanidad es una tentación muy grande. Entonces yo me fui ese día al Bien lo dijo Salomón, perdón, José Manuel, bien lo dijo Salomón en los proverbios, todo lo que el hombre busca es vanidad. Correcto. En lo humano. Entonces yo me fui hasta el Santísimo y me arrodillé y le dije, Señor, no merezco que nadie ni siquiera me dé la mano, ni me abracen, ni me feliciten, porque yo fui el instrumento para que tú sacaras a uno de la calle. Y los otros 3,000, ¿qué? Y yo creo que el Señor dijo, me está pidiendo más trabajo. Bueno. Yo le tengo, no hay problema. Esa misma semana apareció un amigo mío y dijo, compré una casa en el barrio La Vainilla, pues está completamente abandonada, pero la compré. Yo me fui a mirarla, estaba de verdad en un estado... Condiciones sí, deplorables, digamos. Deplorables. Muchos amigos dijeron, venga, lo acompañamos, empezamos a hacerle aseo. Quite, pinte, recoja. Pintar, recogimos, organizamos y empezó a funcionar Taller de Belén. Con todos los errores. Mire, nació el 24 de diciembre sí. a las 12 del día y se acabó el 24 de diciembre a la 1:15 de la tarde. Llegaron 2 habitantes de Cali, se bañaron, se colocaron ropa nueva, yo no tenía experiencia de nada. Y se fueron. Y llegó uno y me dijo, venga, lo que pasa es que yo quiero cambiar de verdad, hermano, yo sé que entrar acá, eso requiere un cambio y una entrega total, pero es que, hermano, yo debo 40,000 pesos que saqué de una deuda y donde yo no pague, vienen y le rompen los vidrios, le hacen de todo, yo le vaya, tómelos. Pague, vaya y viene. Y el otro dijo, uno está muy bien hablado, por ahí yo lo he visto pasar. Muy bien hablado, y yo todo digo, don José Manuel. Permítame. Yo también tengo un problema serio. Lo mío no es tanto, lo mío son 20,000 nomás. Pero es que es una persona de hecho, peligrosa. Mire, esta puñalada, él, tenga los 20. Y me quedé esperándolos como hasta las 4 de la tarde. Entonces, abrimos la fundación y tocó cerrarla. Hora y media, bro. Hora y media, bro. Bueno, pero la inauguramos. Sí. Como a los 15 días ya esperé que pasaran las festividades y ya comenzamos en serio y con más prudencia. ¿Qué hicieron? ¿Se fueron a la calle? No. ¿Quién tiene un amigo? ¿Cómo fue ese comienzo? Nunca hemos ido a la calle y yo creo que mientras esté y el Señor me tenga al frente de esta institución no iré a la calle a buscar a nadie. ¿Cómo trajeron las personas necesitadas? Sencillamente empezaron a mirar el letrero y golpeaban. Entonces nosotros, ¿qué es esto? Claro, entonces nosotros empezamos, eso sí lo hacíamos, de pronto a los que pasaban les dábamos almuerzo, o les dábamos jugo, o les dábamos alguna cosa y les comentábamos qué pasaba. Pero... Y les iban diciendo qué era eso. ¿Qué era eso? ¿Cierto? Y empezaron a tomar la decisión, ¿cierto? Y el que estaba al frente era el primer habitante de calle. Él fue el que estuvo al frente los primeros meses. ¿Cómo se llama? meses. James. Él estuvo al frente de la fundación los primeros meses. Entonces ya empezaron a llegar y... Bueno, pero perdón, José Manuel. Quiere decir que los habitantes de calle
lo conocían a James Sí, claro. y claro, vieron su cambio. Claro. Y entonces, claro, había unos que ni siquiera decían, uy, ¿Usted padre, James? usted era así, padre, uy, ¿cómo va a creer? Entonces empezaron a ingresar con los 100.000 errores que usted se imagine, ¿verdad? Todos los errores que usted quiera imaginarse, los cometí, ¿cierto? Y pues el equipo que me rodeaba también me ayudaban a cometerlos, pero con buen corazón. Nosotros nos Bueno. equivocábamos, pero pensando, y empezó a llenarse la casa, y empezamos a experimentar cosas nuevas, y hubo uno que llegó que no tenía bautismo, no tenía primera Nada. comunión, no tenía confirmación. Yo personalmente lo preparé para recibir los 3 sacramentos. No entiendo por qué me eligió de padrino, ¿cierto? Pero en la ceremonia yo fui el padrino y él se sanó por completo y estuvo al frente de la casa casi 2 años. ¿Cuál es el plus, cuál es la ventaja que tiene el taller de Belén? Y yo me imagino que eso tiene que ver mucho, que es el motivo de esta entrevista, y es cómo obra Dios en los hombres a través del taller de Belén. Resulta que nosotros, el plus que tiene Taller de Belén, que realmente yo no lo denomino como un plus, sino la gracia Sí. que tiene Taller de Belén, es que Jesús mismo es el que trabaja en las vidas de él. ¿Por qué? Resulta que en los primeros meses de funcionamiento de Taller de Belén, yo veía que había muy poca adhesión, entraban, salían, teníamos problemas, Dios mío, les pagué cocinera. De las locuras que yo cometí, les pagué cocinera. Uy, eso fue un problema Terrible. o sea, exigían Sí, hasta claro. donde nomás, eso fue tremendo. Les coloqué psicóloga, bueno, eso, pasaron 1000 cosas que hoy en día son de risa, pero que en su momento fueron dolorosas. Entonces un día me fui hasta donde Monseñor, estaba todavía Monseñor Óscar Urbina, Oscar Urbina. y le dije, Monseñor, mire, está pasando esto y esto y esto. El que me acompaña ya es el padre Lucas Selma, el que estaba en Reina de la Paz, cuando eso estaba en el 6 de abril. Me dijo Monseñor Óscar, ¿y qué necesita usted para la fundación que le pueda ayudar? Yo podría haber pensado en una casa, podría haber pensado en pedirle, hable con una ONG, búsquenos un sitio. No. A ¿Qué mí le se pidió? me ocurrió decirle, y le pedí algo que yo sabía que me iba a decir que no. Le dije, Monseñor, trabajar allá sin el Santísimo es imposible, porque allá tiene que estar el Señor. Yo sabía la respuesta no. ¿Qué pasó ese día y qué hizo el Señor? No sé. Pero él volteó el rostro y llamó al padre Carlos y le dijo, padre, apunte fecha, que en tal Vamos fecha a ir. voy a ir y le voy a confiar el Santísimo a la Fundación Taller. Yo ese día no cabía. ¿Tenemos fotos de eso, José Manuel? Claro, de Y eso tenemos fotos, claro. bueno. Entonces, él presidió la Eucaristía, nos bendijo el sagrario, nos bendijo el sitio y nos dejó las sagradas formas. Adicional a eso, me dio la bendición ese día y me dio la autoridad para hacer la liturgia de la palabra y distribuirle la Sagrada Comunión a los que estén en gracia. ¿Sí? Su merced tiene esa bendición. Correcto. Por parte de Pero la iglesia. entonces resulta que esa fue de boca. Y yo no sabía que en la iglesia todo debe estar escrito. Ah, caramba. Es Pero lo mejor. Monseñor no le dijo. No, porque pues mientras él estaba no había problema. Hubo cambio de obispo y llegó Monseñor Misael. Ah, caramba. Entonces Pero es hace poquito. yo me hice, no, el Santísimo lo tenemos hace rato. No, digo yo el cambio de obispo. Claro, llegó Monseñor y yo decía, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? Entonces yo procuraba no aparecerme por allá, decía que ojalá no nos mencionen que nosotros existimos, ¿cierto? Déjenos por allá. Cuando un día me dijo el padre Lucas, José Monseñor Manuel, mandó a lo cenar. necesita. ¿Ven? Entonces fuimos, me preguntó. Hombre, poca fe. Sí, correcto, el problema era mío. Me fui hasta allá, Monseñor muy atento, muy servicial, muy dado con la obra de Dios. Ya había preguntado qué hacían acá. Pues hizo incluso un saludo mañanero, ¿cierto? Sí. Lo hizo ahí y dijo, yo quiero ir a conocer. Y le dije, Monseñor, Camine. cuando usted quiera, no hay problema. Dijo, mañana. Yo tenía clase en la escuela diaconal y lo siento, hoy no voy a clase, pero entonces estuvo allá, miró, dijo, veo todo en orden,
veo que está bien, que no se comete ningún abuso. Padre, hágame un favor, hable con el canonista para que me le hagan un decreto. Y efectivamente nos hicieron un decreto y ya nos dejaron las reservas del Santísimo por decreto. Entonces ya está escritico, firmado y todo, ¿cierto? Entonces tenemos la gracia que tiene Taller de Belén, que esa sí estoy seguro que no la tiene ninguna otra entidad que trabaja con habitantes de Cali, es que tenemos el Santísimo. Para allá voy, José Manuel. Habrá personas que conocen, nuestros amigos cercanos, pero habrá personas que no conocen. Por favor, cuénteles qué significa el poder tener eso aquí para los chicos que están en el proceso. Nosotros somos católicos. Para la creencia católica, nosotros no solamente creemos, estamos convencidos, o al menos yo estoy totalmente seguro Que Jesucristo que está... Cristo se quedó en la fracción del pan. O sea, para mí no existe la menor duda. Si alguien duda, pues desconfía. En YouTube hay muchos milagros eucarísticos. Hay uno que a mí me fascina que se llama, mire, pueden mirar el milagro del anciano, que está en YouTube, y también hay uno que se llama el Cristo de Cochabamba, que es de estos últimos tiempos. Y lo pone uno a pensar muchísimo. Yo no tengo nada que pensar porque yo estoy plenamente seguro. Convencido. Que no es una representación, no es un memorial, ¿cierto? Un recuerdo simple ahí. No, es la presencia viva y real de Cristo. Él pudo haberse quedado como está usted, Germán. Él pudo haberse quedado como estoy yo, así. Pero él decidió quedarse en esa hostia. Y él es el hijo del dueño de aquí de este negocio. Y entonces él se queda como él quiere. ¿Cuánto tienen ellos acceso a ese proceso? Entonces, en la creencia de nosotros, la creencia católica, es eso. Pero digamos que la reserva, el conservarlo, el tenerlo, la responsabilidad se la dan a un sacerdote consagrado, que haya recibido el orden sacerdotal. Sí. Un sacerdote es para eso. Por gracia de Dios, él tomó la decisión de venirse acá a ayudarnos. Entonces, nosotros acá donde estamos hoy en día tenemos una parroquia muy cerca, estamos a 4 cuadras tal vez de una parroquia, y tenemos también director espiritual. Que es la parroquia del Divino Niño. Del Divino Niño. Sí, y tenemos director espiritual también que viene a visitarnos, ¿cierto? Entonces nos visitan, nos ayudan con confesiones, hay en la otra parroquia también. Yo procuro formarlos para que se reciba esa vida sacramental, para llegar a una confesión, y después de ese arrepentimiento, pues como está el rescripto, porque así se llama, no un decreto sino un rescripto, como está escritico, ¿cierto? Les celebro la liturgia de la palabra. De hecho, ¿todos los días? De hecho, hoy vamos a terminar con la liturgia de la palabra, ¿cierto? ¿Todos los días? No precisamente por trabajo pastoral mío. Sí, pero 2 veces a la semana. 3 veces. 3 veces a la semana. Y los días que no se celebra aquí la liturgia van a Eucaristía. Okay. ¿Sí? Entonces, de los 7 días de la semana, al menos 6 están con su comunión diaria. Bueno, ahora hablemos de cómo está el taller de Belén. ¿Qué aprenden los chicos acá? ¿Cómo es el día a día de un chico que entra, que decide decir, bueno, yo voy a abandonar mi oscuridad, mi vicio, ¿qué hacen acá? Mire, ¿cómo lo logran? Aquí lo único que hacemos nosotros es tratar de entretenerlos mientras que el Señor hace la obra. Esa es la realidad. Y creo que en todas las entidades es lo mismo. Porque el único que puede sacar de ese flagelo de la droga a alguien se llama Cristo y la Virgen María. O sea, última palabra. En eso estamos de acuerdo, pero también es importante que quienes nos están viendo sepan, José Manuel, eso lo digo por experiencia propia, que para uno sanarse es imprescindible, es supremamente necesario aceptar que estoy enfermo. Sí. Si no acepto que soy borracho, si no acepto que soy drogo, si no acepto que soy ludópata, si no acepto que tengo un problema, difícilmente voy a empezar a sanarme. Esa es la segunda condición, ¿verdad? De hecho, aquí manejamos algo. Nosotros tenemos la enseñanza basada en los 7 pasos, que eso se pueden conseguir en toda parte. Y el primer paso es ese, el reconocer que estoy necesitado de una ayuda. ¿Como reconocerme pecador? Muy bien. ¿También? Tal cual. Entonces, si yo no reconozco, sino pienso que estoy bien, pues obviamente
Digo, yo estoy Los muy sobrados, feliz. ¿no? Como estaba Ahora- usted antes de empezar. Ahora, en lo que me estabas preguntando, del día a día acá tejemos chinchorros, ¿cierto? ¿Los venden? Sí, claro Ok. que sí. Bueno, ya saben, necesitan un chinchorro, aquí lo pueden conseguir. Además, ¿Qué más aprenden? además, con esos chinchorros se rifa uno cada mes. Ahorita lo estamos haciendo cada Sí. 2, a veces hasta cada trimestre. Se rifa un chinchorro Sí. y eso nos sirve para sostenernos un poco en la Sí. casa. Nosotros acá pagamos arriendo, pagamos servicios, o sea, el sostenimiento no es fácil. Entonces, tejer un chinchorro y rifarlo nos ayuda. Yo siempre- Aprovechemos, José Manuel, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo alguien que puede ayudarles, cómo les puede ayudar? Nosotros tenemos recursos acá, nos sostenemos por física gracia de Dios. Y le colocan el corazón a unos padrinos que no son fijos mes a mes Sí. algunos, ¿cierto? Pero que los coloca, Y viene y trae unas papas, un arroz, sí, o simplemente a veces dicen, 5.000 para la ayuda sí, del a veces recibo. dicen, venga, voy a consignar a la cuenta, mire, hay una persona y dijo, le voy a ayudar 30,000 pesos mensuales, pero cuente con eso. Eso es una bendición. Una para bendición, nosotros, claro. ¿cierto? Entonces, Aquí tienen todos hay los gastos de una personas- casa, ¿no? El Más. arriendo, la Y más comida, todavía, porque la es que- energía, el agua, el gas. y la alimentación y todo para 10. O sea, haga de cuenta que usted... ¿Hay 10 chicos tiene en este 10 momento? hijos, sí. Tiene 10 hijos, entonces pues, Pueden tener más... la capacidad que tenemos en este sitio, en este momento, es solamente para 12. Estamos intentando ampliar en la, Sí. ¿En la obra parte de civil? atrás. Sí. estamos Necesitan recursos para la obra civil. Sí, claro. Estamos intentando ampliar una parte para pasar el taller para allá y reacondicionar a ver si pudiéramos atender unos 20 personas acá. Bueno, lo ¿Cierto? interrumpí. Hacen chinchorros. Hacemos chinchorros. Tenemos taller de maderas. En Madera este momento como- lo tenemos frenado porque el profesor que nos ayudaba, ahí sí como dijo Vicente Fernández, encontró mujeres a su paso y entonces se fue a ¿Como vivir artes con ella. manuales? Sí, se fue a vivir con ella y pues nos abandonó. Pero vamos a retomar nuevamente Sí. la semana entrante. ¿Pero sí son artes manuales o qué Sí, es correcto. madera? Entonces hacemos alcancías, Ah, ok. imágenes, Sí. rostros de Jesús, cruces, ¿cierto? Sí. Todo lo que tiene que ver con madera. Se hacen camándulas, ¡Ay, qué bueno! se hacen manillas, ¿cierto? Nos llegó un chico y hoy... ¿Por pedido o precisamente- tienen dónde venderlas? No, por pedido. Por pedido, ok. por ok. pedido. A nosotros, un grupo que nos ha ayudado mucho, y lo menciono, me siento muy orgulloso y soy, o sea, por mi sangre respira un grupo que se llama Emaús, ¿cierto? Tengo mucho que agradecerle a ese grupo, mucho, muchísimo. En su momento fueron los instrumentos que colocó Dios para darme la mano. Y aún lo siguen haciendo. Sí. Entonces, Hermanos Emaús, perdón, hermanos Emaús que están viendo esto, hay que ayudarle de vez en cuando a José Pues- Manuel. Bueno, a José Manuel no, al taller de Belén. correcto. Entonces, hay coordinadores que dicen, hermano, necesito 70 camándulas, Listo, 100 se le camándulas. tienen. Claro, entonces nosotros acá por eso no cobramos. ¿Sí? O sea, Pero es una... Eso Ah, bueno, no lo es que usted negocio. me pueda... única y Ah, ok, ok. exclusivamente lo que valen los materiales. Sí. Porque, Y si usted quiere colaborar con algo para claro, la... ok. claro, pero es solamente los materiales. Entonces, varía mucho el precio de una camándula dependiendo como la quieran. Claro. Ya tenemos, ya sabemos, y hay partes donde nos hacen los cruceros personalizados con una imagen por un lado de Maús, de la Virgen por el otro, ¿cierto? Qué bueno. O como los quieran, ¿cierto? Entonces, hay coordinadores y hay hermanitos en Maús que nos ayudan. Hay personas que dicen, venga, yo quiero donar las camándulas para Sí. el retiro que hay en penitenciaría, ¿por qué no me las fabrican? Con Entonces, mucho eso gusto. nos ayuda mucho a nosotros Sí. a tener trabajo. Y para nosotros, para todos, es la respuesta que le damos de fe a la Virgen. Hay un promedio, hay algo que diga, hemos tenido éxito en tantos casos. Sí, señor. Hablemos de casos, Sí, señor. primero del dolor de saber que hay cosas que hay personas que difícilmente cambian, pero hablemos del sentido bonito de la vida, de saber que si usted dio un paso, puede corregir su vida y puede salvar no solo a usted, sino a personas que están en su entorno. Mire, en eso tal vez yo soy muy estricto, pero en la recuperación o en la restauración hay cosas diferentes, ¿cierto? Hay como estados. Sí. Entonces,
Hay unos que buscan solamente llegar a estar gorditos otra vez Sí. y salir y sostenerse gorditos, pero no dejan la droga, no dejan el Caramba. consumo, pero no caen a la calle, finalmente Ok. se sostienen. ¿Sí? Digamos Ese es que un grado, ese es un grado. como el ¿cierto? más bajito tal vez. El más bajito es que vuelven a la calle. Ese otro ya ¿Y tiene... ha pasado? Sí, claro. Sí. Pasa ¿Con mucha frecuencia? Frecuentemente pasa. No es fácil salir de la droga, no es fácil. Entonces, ese es como el primer nivel. Hay otro nivel que la persona ya toma un poquito más de conciencia, pero todavía no llega a Sí. entender que necesita un cambio total. Entonces necesita estar bien con su familia, o con su esposa, o con sus hijos. ¿Cómo los mantengo Y se ahí? convierte en un Y se adicto escapa. social. Exacto. Los se fines de escapa. semana. Sí, se va, se mete Sí. sus trabitas y de todo. Y está la persona que toma conciencia y dice, yo no, No quiero más. eso nunca más en la vida. Así mi familia no retorne, así me pase lo que me pase, pero yo quiero de verdad estar bien con Cristo. De esos casos que yo pueda certificar, tenemos 48 en Colombia. En los 10 años. En los 10 años, 48 casos. Que la verdad, si uno lo mira, hermano, a uno le Pero es parecería poquitico, altísimo. pero eso es un gigante. Ahora, Estamos hablando de más de 4 al año. 48 que yo le puedo estar diciendo, mire, está Aquí está en el tal número, parte, llámelo. Sí. llámelo y está en tal parte, hable con el dueño de la empresa, hable con tal cosa, que están parados, ¿cierto? Que yo sepa que están chuequitos en Sí. por lo menos hay unos 60 o 70 más. Hay un momento en que la persona, o José Manuel, o las directivas, o el grupo dicen, Juan no, definitivamente no evoluciona, o me quiero ir. ¿Cómo funciona eso? Es muy variable. El proceso acá está diseñado por Dios para 18 meses, en 3 fases diferentes. La primera que Eso es lo que similar- ustedes tienen ya aprendido. 3 fases. Año Ahora, y medio. que no se ha podido establecer como yo la quiero hacer, porque no hemos tenido nunca el escenario para tener 3 partes diferentes. Nos toca hacer sí. las 3 fases en la misma parte. Muy complicado, ¿cierto? Entonces, yo sé que el Señor nos va a regalar una sede grande, una sede para muchas personas y para tener la diferencia entre las 3 fases. José ¿sí? Manuel, sí, pero es posible que, de hecho debe haber esas historias, que se hayan sanado en menos tiempo, Sí, claro, claro, lo hay. o en más. No, digamos que a veces aquí se ha visto que hay personas que han terminado el proceso y ha pasado como por un impermeable. Salen y es muy rápido que dicen, o sea, no interiorizó. Sí. Y hay personas que en menos tiempo han interiorizado y todo radica de la forma como yo le diga a Cristo que sí. O sea, Sí. las experiencias... ¿Qué tanto lo que dejo hay entrar acá- a mi vida? Las experiencias que hay acá es con la continuidad de la vida sacramental. O sea, la persona que sale y sigue asistiendo a Eucaristía, y sigue comulgando, y sigue en ejercicio, no cae. ¿Cierto? La persona que sale y se siente grande, se siente bien, se siente que ya está libre, pues está muy cercano a tener un error, ¿cierto? Entonces, son 18 meses en esas 3 fases, pero no es una camisa de fuerza. Ahora, encuentra uno personas, terminan los 18 meses, se sanaron, ya no tienen ni a los hermanos, ni Sí. al papá, ni a la mamá, ni a nadie. Yo no tengo corazón para decirles vayan. Váyase. Entonces se vuelven como de acá, ¿sí? Entonces a veces yo busco y digo, venga, me los reciben tal parte, entonces están en una parte, en Sí. una finca, en otra, ¿sí? Pero siempre todo el tiempo Siguen están, vinculados. todas las semanas me llaman y dicen, venga, está pasando tal cosa, ¿sí? Me toca estar aquí y afuera. De hecho, hay un muchacho que entró acá en algún momento, él había pasado por todas las fundaciones, lo conocían en todas las fundaciones. De hecho, aquí tuvo 3 recaídas, ¿cierto? Y en Recaídas la- que se va se fue. y sigue en la calle consumiendo. Correcto. Y volvía otra vez a golpear. En la Siga. tercera tuvo un encuentro chévere con Dios y se lo llevó a trabajar a una casa de abuelos con las hermanas Calcutas en Pereira a limpiarle Sus las necesidades necesidades a físicas, los abuelos. fisiológicas. Lo tocó tanto que él dijo, yo nunca lo hice por mi papá. Y mire dónde Mire lo vengo a cuánto hacer. me faltó. Y se volvió tan bueno
que lo llevaron a Cúcuta, en este momento está en Cúcuta también trabajando con ellas, y todos los meses hay José charla con Manuel. él. Sí, venga padre, lo quiero mucho hermano, mire ya compré moto, ya hice tal cosa, ya estoy, pero él es de Rosario todos los días, le toca por la parte donde trabaja, todos los días hay Eucaristía, ¿cierto? Comunión diaria, ese tipo está completamente firme. Entonces de esos son los que yo le digo que hay 48 por todo el país. De los que titubean, pues hay otro bastantes, montón. pero no podría uno decir que es completo, ¿no? José Manuel, hagamos un ejercicio. Mire esa cámara. Mire esa cámara. Allá hay un papá, un tío, un hermano, alguien necesitando una acción para dejar algo que le hace daño. Por favor, háblele a esa persona. Si tú estás en este momento con ese problema y el flagelo de la droga o de la adicción como consumidor o lo tienes en la casa, un consejo que yo te voy a dar, que es lo que he aprendido durante 10 años, recupera tu vida con Dios, acércate a Dios que Él te va a sacar, a la manera de Dios. Generalmente en las familias, cuando aparece un muchacho con el consumo de droga, es el botón testigo de que algo anda mal. Como el motor en el carro. Correcto. Hay un botón testigo que me ilumina que falta aceite. Yo puedo tapar el botón, pero el aceite le queda haciendo falta. Siempre son un testigo. ¿Y un testigo de qué? Cuando va uno a profundizar, hace años no se confiesan con un sacerdote, hace mucho tiempo no van a una Eucaristía, mucho menos hacer un rosario, mucho menos vivir la vida sacramental. No le hablan a Dios. Algunos muchachos ni siquiera están bautizados, el resultado no puede ser positivo. Entonces, cuando empieza a retomarse eso y a cambiar eso, ahí está la solución. Los dejo con una cosa bíblica en la pregunta que me hizo. Resulta que cuando se perdió Jesús, se devolvieron, María y José se devolvieron a buscarlo. Caminaron toda una noche, llegaron allá y fueron y lo buscaron en el billar de la época, en la morgue de la época, en la cantina de la época, ¿cierto? En el hospital de la época, en la policía de la época, y no apareció. No lo encontraron. Dijeron, vamos al templo a orar. De pronto, sí. Y llegaron allá Y en el allá templo lo estaba. recuperaron. Allá estaba y allá lo encontraron nuevamente. Les digo, es que yo estoy haciendo las cosas de mi. No importa si tu hijo está en la peor condición, si está en la calle, si no sabes si está en la olla, si está vivo, si está fallecido, acércate a Dios que allá lo vas a encontrar. Allá lo vas a encontrar. Y si tienes algún problema y alguna situación con consumo de droga, busca a Dios. Eso es lo único que hacemos acá. Indicarles el camino para que encuentren a Dios y salgan definitivamente de ese plan. Hermano José Manuel, hermano, espero que no sea la última, que tengamos oportunidad de seguir conectándonos en este mundo virtual, digital, y que esto le sirva a alguien, a una sola persona que pueda funcionar. Vamos a dejar como los números de contacto para que puedan, aquí en nuestro link, para que puedan tener más información, y podemos dejar su número tal vez, como por si lo quieren llamar o escribirle. Y hermano, muchas gracias hermano por recibirnos. Germán, muchas gracias por este comenzar, hermano, a ver qué podemos hacer bien, hermano. Germán, antes de despedirme, si van a dejar mi número, mire, insístanme mucho y me escriben por WhatsApp. No es porque me las quiera dar de muy importante, pero primero por la edad, a veces lo dejo cargando. Y que con ese problema ahora de las llamadas que me llaman y son esas llamadas que uno no sabe que no debe contestar o ese spam, pues hombre, lo mejor es guardar el número y un mensajito. Entonces, soy fulano de tal, que yo ese mensaje lo devuelvo, así sea a las 3 horas, a las 4 horas, pero yo lo regreso. Eso sí, a la mayoría de gente les devuelvo. Claro que sí, con mucho gusto. Pero si de pronto llaman e insisten, no he cambiado de número ni pienso cambiar. Sí, ¿cómo es su número? Es 314-474-5165. 314-474-5165. Ese es el número de José Manuel. Él es el encargado del taller de Belén para alguna cosa que tengamos. Hermano, estamos pensando este año en hacer una capacitación para padres de familia
que tienen hijos en la adicción a la droga. Cuente ¿Cómo con debo actuar, nosotros, señor? a ver cómo hacemos esa convocatoria, cómo Listo. podemos llegar a ellos y si podemos colaborar, hermano, con mucho gusto. Ok, hermano. José Muchísimas Manuel, hermano, muchas por haber gracias, estado hermano. acá, hermano. Dios me lo bendiga, Mire, hermano. todas las veces que quieran. Aquí están las puertas abiertas y pues gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo muy grande.